Oremos. Eterno Dios soberano, a ti damos toda gloria y toda honra, Señor. En esta mañana te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da, Señor, de poder exponer tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder exaltar a Cristo a través de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender en esta mañana que tu palabra, Señor, es toda suficiente y que tu palabra es infalible, Dios. Señor, que tu palabra es inerrante. Te pido, Dios, que glorifique tu nombre, Señor, en esta mañana. Y que nosotros, Señor, podamos salir en esta mañana con la convicción, Señor, de que la Biblia es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda carta a Timoteo. Capítulo 3. Versículo 16 y versículo 17. Dice el texto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En esta mañana me permito tomarme una pausa de la serie que estamos dando del Evangelio según San Juan, para nosotros hablar de la infalible e inerrante palabra de Dios, ya que es oportuno porque, como ustedes han de saber, en el mes de septiembre, específicamente el 27 de septiembre es el Día Nacional de la Biblia, y el mes de septiembre es el mes de la Biblia, y nosotros los cristianos celebramos que la Biblia en el mes de septiembre, y es oportuno que podamos hacer un alto para contemplar la suficiencia de las Escrituras, para contemplar la inerrancia de ella, y para que podamos nosotros recordar la valía de la palabra de Dios, que podamos recordar que Dios es su palabra. El Señor me trajo a su camino, y me trajo a su camino yo siendo algo joven. Yo me crié entre adultos, y yo recuerdo que una señora que tenía influencia sobre mí me veía de manera recurrente leyendo la Biblia, porque yo siempre quería estar leyendo la Biblia. Era como una seguidilla que me daba el texto bíblico siendo nuevo creyente, y yo siempre quería estar leyendo. Y esa señora que tenía influencia sobre mí me dijo: ten cuidado, que todo aquel que lee la Biblia así como tú la estás leyendo se vuelve loco. Todo aquel que lee mucho la Biblia se vuelve loco. Súmele a eso que yo estaba en una iglesia, a esa iglesia donde yo hice profesión de fe, que comencé a asistir. El énfasis de esa iglesia estaba en la oración, estaba en el ayuno, estaba en el hablar en lengua, pero no estaba concentrado en un estudio serio, diligente y respetuoso de la palabra de Dios. Literalmente, la Biblia era un adorno debajo del brazo, que servía para identificarse y para que los demás entendieran que ese que tenía esa Biblia debajo del brazo era cristiano. Eso me llevó a retrasarme en el conocimiento bíblico, porque si eso vuelve loco a la gente, ¿qué usted cree? Y eso es lo que mucha gente sostiene, y eso es lo que mucha gente dice. No existe otro camino, no es la oración,
ni el ayuno. El único camino cierto y seguro que existe para conocer a Dios es su palabra. Es el único camino seguro que nosotros tenemos para conocer a Dios. Porque la palabra nos va a llevar a orar. La palabra nos va a llevar a la comunión. La palabra, y solo la palabra de Dios nos va a llevar a concentrarnos en Cristo, en su gloria y a vivir la vida que agrada a Él. Muchas personas quieren conocer a Dios, pero quieren conocer a Dios desde su propia óptica y comienzan a especular de cómo podría ser Dios. Y en el siglo XVI eso fue muy común. Que la gente que empezó a especular y empezó a imaginar y empezó a soñar y empezó a pensar de cómo podría ser Dios. Para conocer a Dios solo nosotros debemos ir a la fuente. La fuente es lo que Él nos ha dejado, donde Él se nos ha revelado, donde está su revelación especial, y esa revelación especial es la Biblia. Sproul dice al respecto, cito: la especulación ociosa sobre Dios es tarea para un tonto. Si deseamos conocerle en verdad, debemos confiar en lo que Él nos dice sobre sí mismo. Fin de la cita. No debemos especular, no debemos ir a ciegas, no inventemos. Tú quieres conocer a Dios, ve a las Escrituras, porque esta es la revelación especial de Dios que Dios nos ha dejado para que nosotros pudiéramos conocer de Dios lo que Él quiere que nosotros podamos conocer. Y ojo, no significa eso que nosotros vamos a conocer la plenitud de Dios, porque nosotros estaremos toda la eternidad conociendo y disfrutando de Dios, y no terminaremos nunca de conocer la majestuosidad, la grandeza, la maravilla y la hermosura de nuestro Dios. Dios se ha revelado a sí mismo de diversas maneras. Dios se ha revelado a través de la naturaleza, y a esto por medio de la naturaleza, pero la Biblia nos dice que también Dios se ha revelado por medio de sueños y por medio de visiones. A esto se conoce como revelación especial, que es las Escrituras, y revelación general, que es como Dios se revela a través de la creación. Nosotros podemos contemplar a Dios a través de la creación, pero nosotros no podemos contemplar al Dios de la salvación a través de la creación, porque la creación solo nos limita a que nosotros podamos contemplar a un Dios sabio, a un Dios inteligente, a un Dios amoroso. Pero para yo conocer al Dios que salva, yo tengo que ir a las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló de muchas maneras. El Antiguo Testamento lo está plegado de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios habló a través del tiempo, a través de muchas maneras, dice el autor de Hebreo. Pero hoy, ahora y para nosotros, Dios nos ha hablado a través del Hijo, quien Dios constituyó heredero de todas las cosas, por quien fueron creados todas las cosas, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, para la gloria y para la grandeza de su nombre. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, Jesús reprendió de la siguiente manera. Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La historia de la iglesia nos dice que la iglesia se ha hecho eco de ese texto que dice Jesús, y la iglesia ha afirmado a través de toda la historia que la Biblia es la palabra de Dios, o que la Biblia es la voz de Dios. Llamar la Biblia la palabra de Dios no significa que la Biblia fue escrita de manera directa por la mano de Dios, o que nos cayó del cielo y cayó la Biblia un día, estaba todo el mundo en sus quehaceres y ¡pam!, cayó ese libro del cielo. No es eso lo que está diciendo.
Mira como lo dice Plummer, cito: cada palabra en la Biblia es la palabra de un autor humano consciente y al mismo tiempo la palabra exacta que Dios quiere para la revelación de sí mismo. Fin de la cita. La Biblia fue escrita por hombre, pero la Biblia es la palabra de Dios porque fueron hombres dirigidos e inspirados por la mano de Dios. Ser infalible, cuando decimos que la Biblia es infalible, la palabra infalible significa que algo es incapaz de fallar y por lo tanto no se puede romper. La Biblia es incapaz de fallar. Y por eso el apóstol Pedro nos dice en la primera carta, a la altura del capítulo 1, versículo 22, 25, el apóstol Pablo sostiene que la palabra del Señor permanece para siempre. Y como permanece para siempre, su autoridad es inquebrantable. La autoridad de la palabra de Dios es inquebrantable. Y es creer en la total veracidad de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, tu palabra es verdad. Esta inerrancia a la que nosotros hablamos no es que está solo en los pasajes que hablan específicamente de la salvación, no, sino que la Biblia es inerrante en todo su contenido. Toda la Biblia completa es la palabra de Dios y toda la Biblia completa no puede fallar. La Biblia no solo es precisa en asuntos de fe y de práctica, sino también que la Biblia, es precisa en cualquier tema que la Biblia aborde, es precisa, es cierta y es real. La inerrancia entonces habla de su contenido. La infabilidad habla de su mensaje. ¿Qué podemos decir en sentido general del contenido de la Biblia? De su división, podemos decir que la Biblia es una colección de escritos. Tiene 66 libros divididos en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tiene distintos géneros literarios, algunos de ellos mezclados entre sí. Distintos idiomas, distintos autores, distintos periodos históricos. Hombres de diferentes periodos históricos, orígenes, personalidades, de trato social y nivel educativo y cultural. Fue escrita por unos 40 hombres en unos 1500 años. Toda la escritura, dice Timoteo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Todas las escrituras. Hay quienes dicen por ahí que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Analicemos entonces la primera parte, toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es la primera parte que vamos a estar analizando. La palabra inspiración que aparece aquí en segunda carta a Timoteo es una traducción de la palabra griega que significa exhalada por Dios. Dios exhaló la Biblia, es lo que quiere decir el escritor de segunda carta a Timoteo. De la misma manera que nosotros exhalamos el aire a través de nuestras bocas cuando nosotros hablamos, de esa misma manera está diciendo el autor, Dios exhaló la Biblia. Aunque la escritura llegó a nuestras manos por la pluma de hombres humanos, la fuente original de la Biblia, y que no nos quepe duda, la fuente original de la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios, porque ella es la palabra de Dios. Su fuente es Dios. Y por eso ha podido resistir tanto ataque. Por eso ha podido resistir a través de la historia tanto ataque, tanto levantamiento, tantas personas en contra de la Biblia. Todo el que estaba en contra de la Biblia ha muerto. Uno está en el infierno, otro fue salvo por gracia, pero la Biblia todavía permanece y permanecerá porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, esto incluye el Antiguo Testamento e incluye el Nuevo Testamento. Mire lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Considera
que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Esto es un texto importante para las personas que tratan de decir que en la Biblia está y la Biblia contiene la palabra de Dios, y que quieren negar que toda la Biblia es la palabra de Dios. Es una evidencia interna de las escrituras de que ellas son palabra de Dios. En el tiempo en el que Pedro escribió, ya Pablo había muerto, y por supuesto que si ya había muerto, ya él había escrito todas sus cartas. Los lectores de segunda carta de Pedro ya habían recibido ciertas cartas escritas por el apóstol Pablo, porque las iglesias se rotaban las cartas antes de ellos hacer las copias. Y Pedro dice que algunas de las explicaciones de Pablo eran difíciles de interpretar. Y Pedro está usando a Pablo como un respaldo válido y confiable a sus enseñanzas. Enseñanzas difíciles, dice el apóstol Pedro, pero no dice enseñanzas imposibles. Está hablando de enseñanzas difíciles. El problema no está en quien dio la enseñanza. El problema está en quien escudriña la enseñanza, en la profundidad de la enseñanza, porque a la larga no es el apóstol Pablo, es Dios a través del apóstol Pablo dándonos su palabra revelada para hoy y para ese tiempo y para mañana. Su palabra revelada que permanece para siempre. En el tiempo de Pedro, como en el tiempo nuestro, se levantó una proliferación de enseñanzas erróneas. Y Pedro dice que los inconstantes e indoctos tuercen las escrituras. Y cuando Pedro dice eso, Pedro está dando por hecho, está dando por cierto la inspiración de la escritura del apóstol Pablo. Pedro está diciendo, en otras palabras, que Pablo escribió la palabra de Dios, y que hay falsos maestros, dice Pedro, entre nosotros que están torciendo eso, y que esos falsos maestros están torciendo las escrituras para su propia perdición. Lo que quiero decir con todo esto es que los apóstoles eran conscientes de que ellos estaban hablando delante de Dios y de parte de Dios. Mire, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de parte nuestra, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en vosotros lo que creéis. Pablo está alabando a los tesalonicenses de que ellos recibieron sus palabras, no como palabra de hombre, sino como lo que era en realidad, la palabra de Dios dada a ellos a través del apóstol Pablo. Si los escritos de Pablo llevan a la condenación, como dice Pedro, la única razón por la que estos escritos pueden llevar a alguien a la condenación es porque estos escritos son la palabra de Dios. No hay otra razón. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada. En algunas ocasiones, el Señor le dijo de manera directa a los autores lo que tenían que decir. Mire como dice Jeremías capítulo 1, versículo 9. Entonces Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca. Pero esa no fue la regla es otra. Esto ocurrió con poca frecuencia. La mayor frecuencia fue que el Señor utilizó la mente, el vocabulario, la experiencia, la cultura, el conocimiento de cada uno de los autores para Él dirigirlo a que ellos escriban exactamente lo que Él quería que ellos escribieran. Para así entonces Él poder producir su propia palabra inefable e inerrante. Tenemos que tener entonces nosotros claro que cada vez que las escrituras hablan es Dios quien está
hablando. Dios es quien habla a través de las Escrituras. ¿Tú tienes alguna dificultad? ¿Tú necesitas que Dios hable a tu vida? Ve a las Escrituras que Dios habla, porque la palabra, las Escrituras es la palabra de Dios. Un autor dice, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios de manera audible? Bueno, lee la Biblia en voz alta, porque la Biblia es la palabra de Dios. No podemos inventar. La Biblia es nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. Es la Biblia lo que debe guiarnos, es la palabra de Dios lo que debe guiarnos. Es la Biblia nuestro manual en este mundo perverso y en este mundo pecador, en este mundo pecaminoso. Tú tienes problemas, tú tienes alguna dificultad, tú estás en aprieto, ven al manantial, ven a la palabra de Dios y allí tú podrás saciar toda tu sed y allí tú podrás encontrar el consejo oportuno para cualquier situación que tú puedas estar pasando. Y así como un ciudadano cuando está en tierras lejanas escucha el himno nacional de su país y eso le da nostalgia y le trae recuerdo y le hace reverenciar las notas de ese himno, así nosotros debemos ser sensibles a la palabra de Dios y nosotros debemos no ver la Biblia como un libro más que tenemos en nuestra biblioteca, sino ver la Biblia como el libro de Dios, como la palabra de Dios, como lo que es Dios en su palabra. Y por ello yo debo respetar a Dios, y respetando su palabra yo estoy respetando a Dios. No debemos ser irreverentes a la palabra de Dios. La Biblia es Dios porque Dios es su palabra. Nosotros no debemos ser irreverentes a la palabra de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos para esta vida presente está en las Escrituras. Nosotros necesitamos crecer, tú necesitas crecer en conocimiento, necesitas madurar en la fe. Todo está en las Escrituras. Tú necesitas normas de cómo tú conducirte en medio de esta sociedad. Todo está en las Escrituras. Tú quieres conocer las profundidades de Dios, ve a las Escrituras y ellas te darán a conocer lo que Dios quiere que tú conozcas de Él. Lo que no te dice la naturaleza de Dios, la Biblia te lo va a decir. Y por eso este versículo de la segunda carta a Timoteo, el versículo 16, es un versículo importante para nosotros ver la inspiración de la Biblia, la inspiración de las Escrituras, que fue inspirada por Dios. Y este versículo nos deja ver que todo esto sucedió de manera milagrosa. Como Dios es la palabra, y la palabra es Dios. Y por eso es que la palabra es útil para enseñar. Y por eso el apóstol Pablo dice que la palabra es útil para enseñar, pero es útil para enseñar porque Dios es su palabra y son la palabra de Dios. La mente de Dios nosotros la encontramos en las Escrituras y son ellas el camino a la salvación. Es la Escritura el camino a la salvación, porque ella contiene el Evangelio, ella contiene las buenas nuevas, ella contiene el mensaje de esperanza y de paz para esta humanidad. ¿Quiere aprender a acercarte al Señor? ¿Quiere aprender cómo se hace eso? Vea las Escrituras. Las Escrituras son útiles y son útiles para enseñar la doctrina de Dios. Todos los temas importantes concernientes a nuestro destino eterno, nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Están ahí, solo hay que escudriñarlas, solo hay que leerlas. Mira cómo lo dice el pastor John MacArthur. Enseñanza aquí se puede traducir como doctrina y se refiere a las instrucciones divinas o el contenido doctrinal del Antiguo y Nuevo Testamento. Las Escrituras suministran el cuerpo comprensivo y completo de la verdad divina que es necesario para la vida y la piedad. Fin de la cita. Yo no puedo ser un creyente maduro si yo no conozco las Escrituras. Para yo poder madurar en la fe, yo tengo que conocer las Escrituras.
para yo saber cómo yo debo comportarme como creyente. Yo debo ir, ¿dónde? Al manual. Yo necesito entender que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que ella dice yo debo aplicarlo a mi vida. Mire como lo dice Salmos capítulo 119, Salmo 119, versículo 97. Cuanto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Por tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos, porque para siempre son míos. He comprendido más que todos mis instructores, porque tus testimonios son mi meditación. He entendido más que los ancianos, porque he guardado tus ordenanzas. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me has enseñado. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus ordenanzas adquiero inteligencia. Por eso aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Wow. La palabra del Señor son lumbrera. La palabra del Señor son luz y nos permiten andar en claridad sin tropezar en medio de un mundo oscuro, perverso y putrefacto. El pueblo cristiano ha dicho por años que la Biblia es la palabra de Dios. Lo ha dicho por años, pero es tiempo de que el pueblo cristiano no lo diga, sino de que el pueblo cristiano viva como que la Biblia es la palabra de Dios. De que viva como que todo lo que él necesita entender y todo lo que él necesita obedecer está concentrado en esos 66 libros que contiene la palabra de Dios. Y hay gente que necesita dejar de andar en tiniebla y venir a la fuente de la luz. Y si yo le preguntara a ustedes quién es la fuente de la luz, yo sé que a coro ustedes me van a decir Cristo, Jesucristo es la fuente de la luz. Pero yo quiero que no me lo digan ustedes, yo quiero que me lo diga Juan en el capítulo 3, versículo 17. Mire cómo Juan nos los dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Las palabras de Cristo son luz. Las palabras de Cristo son luz. Y son luz para el pecador que está en oscuridad por causa de su maldad, por causa de su pecado. Son luz, y esa palabra de Dios lo puede llevar a sacarlo de la oscuridad y llevarlo a la luz, que es Cristo. Ese pecador solo será librado de la ira de Dios si es justificado por Jesucristo ante el Padre por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. El que no cree en el Hijo ya está condenado, dice el texto. ¿Y qué le espera a ese que ya está condenado? Le espera enfrentar nada más y nada menos que al Dios temible, al Dios santo. El que no cree está condenado, dice Juan aquí en este texto. Si yo te preguntara, mi amigo, ¿qué tú tienes que hacer para tú ir al infierno? Yo te voy a dar la respuesta: nada. Solo tienes que seguir viviendo como tú estás viviendo, de espalda a Cristo. Y créeme, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Créeme que esa será tu recompensa. Ahora, si tú me preguntaras, pero
¿qué yo debo hacer para yo alcanzar la vida eterna? Debe aceptar a Cristo como Señor y como Salvador de tu vida. Debes rendir tu vida a Cristo y que Cristo se enseñoree de tu vida. Y una vez así, entonces tú puedes ser salvo. Nuestro texto, vuelvo a nuestro texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para la instrucción en justicia o para instruir en justicia, como dice otra versión. La Biblia, como es la luz de Dios, la Biblia, ante ella queda al descubierto todo pecado. Reprende a todo aquel que tiene una conducta errónea. Y el fin de la Biblia, el fin de la reprensión es el arrepentimiento. Lo que persigue es el arrepentimiento del hombre. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento fresco. La palabra de Dios es un consuelo espiritual para el que cree. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos llena de vigor. Pero a su vez, la palabra de Dios nos prepara para la batalla. Para nosotros batallar y pelear incluso con nuestra propia pecaminosidad. Pero esa misma palabra es un instrumento de justicia para todo aquello que no están en Cristo Jesús. Y la misma palabra que salva a uno es la misma palabra que condenará al otro. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. No es que aprendamos a ser cristianos. No es eso. No es que yo pueda aparentar ser cristiano. No, eso no funciona. Es que nosotros seamos cristianos de manera genuina, creyentes en Jesucristo. Es que nosotros podamos depositar en Él todo lo que nosotros somos y que nosotros podamos vivir para la gloria de su nombre. Ese es el punto. No es que de manera intelectual tú puedas decir, yo conozco, yo sé quién es Cristo. No es eso. Es que tú puedas comprender a través de la página de las Escrituras la gloria, la majestuosidad, lo hermoso, lo dulce y lo sabroso que es Cristo, que su palabra es más dulce que la miel. Ese es el punto. Y la palabra de Dios pone al descubierto a ese creyente que es superficial. La palabra termina desnudando a todo aquel que se acerca. Alimento para uno, juicio para otro. No existe cosa creada, dice el versículo 13. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Porque la última parte del versículo bíblico nos dice que todo, ante los ojos de aquel a quien todos tendremos que dar cuenta. Cada individuo es juzgado por Dios. Todos rendiremos cuenta a la palabra viva. Todos rendiremos cuenta a la palabra escrita. Daremos cuenta de todo. El que no creyó en Cristo dará cuenta por su pecaminosidad cuando enfrente la ira temible del Dios Santo. Pero el creyente dará cuenta de todo cuanto hizo, de cómo usó lo que Dios
colocó en sus manos. El creyente va a dar cuenta y va a rendir cuenta también de cómo administró lo que Dios le dio a guardar, de cómo administró sus dones y sus talentos, que no eran suyos, sino que eran de Dios, de cómo guió su familia. Rendiremos cuenta nosotros. Hermanos, rendiremos cuenta. Nosotros vamos a rendir cuentas. A los corruptos no les gusta rendir cuenta. A los perversos no les gusta rendir cuenta. Pero la iglesia santa de Cristo tendrá que rendirle cuenta a Cristo. Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía: por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concebido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Wow. Las palabras de Jesús tienen vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna, dice el apóstol Pedro. Nosotros debemos y necesitamos apegarnos al texto bíblico, hoy más que nunca, aferrarnos a la palabra de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos, como ya he dicho, está ahí en la palabra de Dios. Y debe ser la Biblia nuestra regla de fe, y debe ser la Biblia nuestra regla de conducta. ¿Qué debes hacer si tú eres un empleado y tú dices: bueno, lo que pasa es que yo no logro conciliar el hecho de yo ser un creyente y ser un empleado? ¿Qué yo debo hacer en mi trabajo? La Biblia nos enseña que tú tienes que trabajar como para el Señor. Que tú no tienes una vida secular y una vida cristiana, que toda tu vida es una vida que debe ser vivida para la gloria de Dios. Donde tú estés, si tú estás trabajando, no importa lo que tú estés haciendo, ahí debe brillar la gloria de Dios a través de ti, porque tú debes hacerlo para glorificar al Señor. Y si alguien tiene algo contra mí, pastor, la Biblia nos enseña que debemos amarlo. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos maldicen. Que si tú vas a orar, nos dice la Biblia, y cuando tú vas a orar, tú recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Fíjate que no dice la Biblia, si cuando tú vas a orar tú te acuerdas que tú tienes algo contra alguien. No, si cuando tú vas a orar tú recuerdas que alguien tiene algo contra ti, no ores. No da tu ofrenda. Ve y ponte de acuerdo con esa persona, pídele perdón. Y después entonces trae tu ofrenda al altar. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pastor, y si alguien me pide, dale. ¿No es eso lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué le dice la Biblia, pastor, entonces a los solteros? Porque si la Biblia contiene todo, tiene también algo para los solteros, para los que están buscando pareja. Sí. La Biblia le dice que no hagan yugo desigual. Que si se van a casar, tienen que casarse con creyentes. ¿No lo enseña eso la Biblia? Sí, pero no, esa es la regla. ¿Y qué manda la Biblia hacer a cada creyente? De manera individual, a obedecer la palabra de Dios. Y si tienes luchas emocionales, sométete a Dios. Dice, bueno, yo tengo luchas, pero las mías no son emocionales. Mis luchas son luchas demoníacas, porque yo entiendo que es el mismo Satanás que me está llevando a hacer tal o cual cosa. Bueno, la Biblia dice, sométete a Dios. ¿Y qué va a pasar? Y el diablo huirá de vosotros. Entonces, la respuesta siempre será la misma. Sométete a la palabra de Dios y tú vas a crecer como individuo, como persona, como creyente. De manera integral tú vas a crecer, porque la Biblia es Dios, es la palabra de Dios y es para el beneficio personal de cada creyente. Pastor, y si me ofenden, ¿usted por qué no sabe?
que fulana, que fulano, perdónalo. Perdónalo. Simplemente como eso. Pastor, es que mi esposa no me entiende. Y como ella no me entiende, yo me quiero separar de ella para buscar una esposa que me pueda entender. ¿Qué debo hacer? Busque consejería bíblica. Porque la Biblia no autoriza a que usted pueda hacer eso. Todo está en la Biblia de manera directa o de manera indirecta, de manera implícita. Todo está en las Escrituras. Todo lo que usted pueda imaginarse, todo está en las Escrituras, por lo menos el principio. Si no está, por ejemplo, usted me puede decir, pastor, pero en la Biblia no está el internet. Yo le voy a decir, sí, es verdad, no está la palabra internet en la Biblia. Entonces, pastor, yo puedo durar horas navegando en la internet porque la Biblia no habla de eso. Perfecto. Pero no es la Biblia que dice que todo lo que tú vayas a hacer debe hacerlo para la gloria de Dios. ¿Estás tú glorificando a Dios con lo que tú estás haciendo en la internet? ¿Es provechoso lo que tú estás haciendo? Hay gente que pasa horas en las redes sociales y no tienen tiempo para orar. Y no solo que no tienen tiempo para orar, que oran en las redes sociales como si el lugar que la Biblia dice que es desde donde se debe orar en las redes sociales. En estos últimos días, yo le enseñaba en esta semana a Brian, alguien que subió una oración, orándole al Señor, pidiéndole a Dios por la salud de un pariente en Facebook. O sea, subió una foto del pariente y en la foto arriba diciéndole, Señor, mira fulano de tal, por favor, yo te pido, yo te suplico que lo sane. Hermano, y ese es el medio que Dios dejó para la oración. Dijo Dios que nosotros debemos orar así. Es así como debe orar el cristiano. No, pastor, pero que no eres cristiano. Si esa persona que estoy citando es cristiano. Y yo he visto muchos cristianos hacer este tipo de cosas. Agradecerle a Dios por medio de las redes sociales. Ese no es el medio. No están orando para Dios. Están orando para ellos. Para que los demás vean qué piadosos son. Es exhibiendo una piedad lo que están. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. El Señor nos dice, vayan a las plazas, y cuando ustedes estén en las plazas, muden el rostro, echen ceniza sobre sí, rásguense la ropa y empiecen a vocear, yo estoy orando. No es eso lo que dice el Señor, es todo lo contrario. Nos manda a hablar con nuestro Padre en secreto. La Biblia nos enseña entonces a orar. Tú quieres, pastor, es que yo no sé orar. La Biblia nos enseña a orar. La palabra nos enseña a orar. Hermano, que el Señor nos ayude a entender que nosotros estamos ante la palabra de Dios. Y que la Biblia es la palabra de Dios. Y que yo debo vivir la Biblia como lo que la Biblia es, la palabra de Dios. Pero para yo poder vivir la palabra de Dios, para yo poder entender la palabra de Dios, primero yo debo estudiar la palabra de Dios de manera seria. Asista a los estudios bíblicos de manera intencional. Asista a los estudios bíblicos con la intención de conocer más de la palabra de Dios. Porque cuando usted conoce más de la palabra de Dios, usted está conociendo más de Dios, porque Dios es su palabra. ¿Y cómo usted va a vivir una vida que le agrade a Dios si usted no conoce su palabra, que es infalible? Si usted no conoce su palabra, que es inerrante. Si usted no conoce su palabra, que es todo suficiente. Lo único que nosotros necesitamos en esta vida para poder marchar como es, o como el Señor quiere, conforme a su voluntad, nosotros lo único que necesitamos es la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Vivir nosotros la palabra de Dios. Hay muchos inventos.
Y hay gente que ha querido traer otras cosas y que ha querido añadir otras cosas y que han querido traer experiencias humanas y esa experiencia humana querer aplicarla como si fuese la palabra de Dios. Hay otros que han querido venir con métodos psicológicos para poder tener un mejor resultado en torno a lo que es la aplicación de la palabra de Dios. Nada de eso nosotros lo necesitamos. Necesitamos únicamente la palabra inerrante, viva y eficaz de Dios. La palabra de Dios es lo que necesita la iglesia. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. No necesitamos más nada. Ellas son vivas y eficaces y más cortantes que una espada de doble filo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es útil. Que el Señor nos ayude a entender el valor de su palabra. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra llegó a nosotros. Y llegó a nosotros, Señor. Y para ello se derramó mucha sangre. Señor, el trabajo que tú hiciste utilizando hombres falibles, imperfectos, Señor, para tu preservar tu palabra, Señor, y que nosotros podamos tener tu palabra hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder valorar, Señor, el texto que tenemos en las manos, y ayúdanos, Señor, a no ver al hombre, Señor, en tu palabra como autor de ella, sino que nosotros podamos entender que tú hablaste a través de esos hombres y que utilizaste a esos hombres para que ellos digan lo que tú querías que ellos digan, para que ellos investigaran lo que tú querías que ellos plasmaran en las escrituras. Señor, ayúdanos a honrarte, honrando tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que podamos meditar en tu palabra y que el meditar en tu palabra, Señor, nos haga sabio. En el nombre de Jesús, Señor.